Hoy les comparto la partida que estudié. Esta partida se jugó en Berlín en el año de 1852 entre Adolf Andersen y J. de Fresne. Es una partida de estilo romántico y es una partida muy famosa conocida como la Siempre Viva. La partida empieza con E4, E5, uh, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5, una apertura italiana de toda la vida, muy clásica, y B4, un gambito Evans característico de la época romántica del ajedrez, no muy usado en la élite actualmente, pero muy divertido de aprender. Aquí las negras contestan con alfil B4. Otra forma de contestar podría ser alfil B6, seguido de A4, A5, B5, caballo D4, caballo por D4, alfil por D4, C3 y alfil B6 de nuevo y una ruptura central con D4 y las blancas parece que tienen bastante ventaja de desarrollo y las negras están un poquito inferior, pero absolutamente no se puede afirmar que están perdidas. Bueno, regresando a la partida, después de B4 se juega alfil por B4 y las blancas replican con C3. Atacan al alfil de casillas negras y tienen la idea de pasar la dama a B3 y hacer una batería de alfil y dama contra el peón de F7. Esa es una idea que ronda mucho durante esta partida. Alfil A5, retirada de alfil. Actualmente se juega más alfil E7, seguido de D4, caballo A5 y esta variante me gusta bastante, es muy interesante de estudiar porque se captura el peón de E5 con el caballo, después se captura el alfil, se captura el caballo, D5, E por D5, dama por D5, toca al caballo que está en C4 y a la debilidad del peón en G7, entonces se juega caballo E3, se toca la dama y se defiende y hay una partida bastante igualada y pues muy interesante para estudiar y para seguir. Pero lo que se jugó no fue la retirada al alfil E7, sino a A5. De ahí sigue D4, abriendo las diagonales para el alfil de casillas negras, por D4 y enroque corto. En esta posición las blancas ya tienen una cierta ventaja de desarrollo, no es patente todavía, tienen que demostrar que esta ventaja realmente es importante, pero se nota por ejemplo en el hecho de que la dama puede saltar a B3, el alfil puede saltar a G5, el caballo se puede mover a D2. Sin embargo, hay que considerar la debilidad del peón en C3. Aquí las piezas negras juegan D3, lo cual es una jugada bastante interesante. Sin embargo, esta posición, esta en particular, después de enroque corto, es muy interesante porque a través de la historia se ha llegado a esa posición en repetidas ocasiones. En ocasiones anteriores se ha jugado D por C3, capturando el peón que estaba débil en C3, seguido de dama B3 con la batería de alfil y dama, dama F6 para proteger la debilidad, E5 para desviar a la dama G6, caballo por C3, caballo de G a E7, alfil A3 y un largo etcétera. Esta partida se jugó un año antes en Berlín, en 1951, también entre Andersen y Dufresne. Otra alternativa que se ha jugado es alfil por C3 directamente, seguido de caballo por C3, D por C3, alfil A3, ahí controlando las casillas del enroque del rey negro, D6 cerrando la diagonal, dama B3, siempre armando esa batería contra el punto de F7, caballo H6, daba por C3 y un largo etcétera. Esta partida se jugó entre Morphy y otro Morphy en algún momento. Otra cosa que se ha llegado a jugar es el avance del peón D6, cerrando la diagonal del alfil en A3 y
cubriendo la casilla E5 para evitar saltos de caballo y rupturas con el peón en E5. Entonces se jugó en esa ocasión dama B3, dama F6, E5 ya no tiene la misma fuerza expulsando a la dama por D por E5, torre E1, alfil B6, alfil G5 atacando a la dama, dama F5, caballo por E5, caballo por E5, D, F4, D por C3 jaque, rey H1, alfil D4, caballo por C3, rey F8, torre de A a D1, caballo por C4, dama por C4, alfil E6, dama por D4. Y esto se jugó entre Morphy y un tal Keeping en algún momento también. Y toda parte de la misma posición de la jugada número 7. Y aquí una alternativa un poco distinta también es caballo F6, un desarrollo natural de piezas atacando al peón, alfil A3 impidiendo el enroque, D6 cerrando la diagonal, E5, caballo G4, E por D6, C por D6, torre E1 jaque, caballo G5, caballo por E5, D por E5 y caballo D2, y también se tiene una partida bastante más pareja. Es una partida también bastante interesante de ver. Esta no pude encontrar de quiénes eran, pero estaba en el registro. Y una idea que se exploró algún tiempo después entre Andersen y Mieses fue caballo de G a E7 directamente para apoyar un avance de peón a D5. Pero volviendo a la partida, después de enroque corto, se juega D3, un avance de peón bastante sencillo, a lo cual se contesta con dama B3. La idea que venimos hablando desde hace rato, la batería de alfil y dama contra el peón de F7. Otra cosa que se llegó a jugar también Andersen contra Meyet en 1851 fue caballo G5 atacando directamente la debilidad de F7 en vez de armar la batería, y después de caballo H6 y E5 la partida siguió un buen rato. Aparentemente las negras tienen cierta ventaja, aunque tiene que demostrarse. Después de dama B3 se jugó dama F6, la idea es la misma, proteger el peón de F7, E5 para intentar desviarla, y aquí en vez de E5, Andersen en algún momento llegó a jugar torre E1, seguido de caballo de G a E7, alfil G5 tocando a la dama, dama G6, alfil por E7, rey por E7 y E5. Y esta partida también da para un estudio bastante largo y muy interesante. Recomiendo ampliamente intentar verlo en el tablero. Otra cosa que se ha jugado en vez de ese E5 es alfil G5 directamente tocando a la dama, después de dama G6, alfil por D3 recuperando al peón, caballo H6, caballo BD2, enroque corto, torre de A a D1 centralizando la torre, alfil B6, alfil por H6, dama por H6, E5, D5, se captura el paso y se captura el peón central. Esto se jugó entre Zukertort y Steinitz. Entonces esta posición es bastante relevante aparentemente. Después de dama F6 se jugó E5 para desviar a la dama G6, torre E1, y aquí se juega caballo de G a E7. Aquí en una partida unos cuantos años después, en 1855, también entre Andersen y Dufresne, en vez de caballo E7,
Dufresne jugó alfil B6. Esto pues es una pequeña imprecisión, pero la partida continuó con dama D1, caballo H6, alfil por D3 tocando a la dama H5 y H3 amenazando avances con el peón a G4 y etcétera, etcétera. Esta partida parece ser que se repitió varias veces. Torre E1 fue lo que se jugó, caballo de G a E7 para cerrar la columna E y dar la opción al enroque corto. Y las blancas juegan alfil A3. Aquí una opción un poco más exacta pudo haber sido caballo BD2 seguido de un B5, alfil por B5, torre B8, dama A4, alfil por C3, torre B1, A6, alfil por C6, caballo por C6, torre por B8 y caballo por B8 daría una posición bastante ventajosa para las blancas. Esta variante es bastante interesante de ver. Pero se jugó alfil A3 atacando al caballo que acaba de cerrar la columna E. B5 atacando al alfil, a lo cual responden con dama por B5, seguido de torre por B8, dama A4 quitándose de la amenaza y alfil B6. Nótese que aquí un punto interesante que hay que notar es que la jugada en roque corto es bastante mala, a pesar de que parece que pone a resguardo al rey, y la razón es porque el caballo de C6 está sobrecargado. Entonces se hace la jugada alfil por E7. El único defensor de ese alfil es el caballo de C6, entonces alfil por E7 y el alfil de casillas negras queda libre y se captura y ya hay una pieza de ventaja completa. Entonces enroque corto no, alfil B6 es una buena jugada todavía. Caballo BD2 desarrollando una pieza y alfil B7. Esta es una mala jugada, una imprecisión. Aquí hubiera sido mejor directamente jugar en roque corto, ahora sí, ya que el caballo no se encuentra sobrecargado. Y después de un caballo E4, las negras, a pesar de que ese caballo domina muchas casillas centrales importantes, no representaría realmente un gran problema para las negras. Pero se juega este alfil B7, que es una pequeña imprecisión. Sigue la partida con caballo E4 y el caballo, como vimos, toca muchas casillas centrales muy importantes y más aún permite la captura del peón en D3 por parte del alfil y las negras juegan dama F5, un error muy grave. Aquí lo mejor que podrían haber hecho fue haber jugado D2 para que el caballo se viera obligado a regresar a capturar el peón y entonces enrocar en corto y ahora pues con el rey resguardado tratar de llevar la partida por caminos más tranquilos. Pero lo que se jugó fue este dama F5 que deja a las piezas blancas con mucha ventaja. Entonces, alfil por D3 recupera el peón y genera amenazas importantes como caballo de 6 jaque y un ataque a la descubierta sobre la dama, y además de que permite que la dama blanca pueda cambiar de flanco libremente. Dama H5. Y aquí las blancas juegan caballo F6 jaque. Esta es una muy mala jugada. Pierden toda la ventaja que tenían, pero hay que tener en cuenta que en esta época era un ajedrez romántico en el que se buscaba el ataque sobre todas las cosas. Entonces esa es la justificación de esta jugada, pero matemáticamente hablando es bastante mala.
Una mejor opción hubiera sido jugar caballo G3 presionando a la dama, después de dama H6, torre de A a D1, centralizando torres, los conceptos básicos de Capablanca, vaya. Pero lo que se juega es este caballo F6 tratando de sacar al rey de su posición segura. Seguido de G por F6, E por F6 tocando al caballo que está clavado. Y las negras juegan torre G8. La idea es sencilla, va a atacar al enroque de las blancas con las piezas mayores. Torre de A a D1, centralizando las torres por parte de las blancas. Y las negras juegan la jugada dama por F3, que a primera vista parece muy buena porque se amenaza mate en una jugada, el peón de G2 está clavado, no se puede capturar la dama, entonces parece una buena jugada a primera vista, pero lo cierto es que no, porque permite una combinación bastante interesante, la cual empieza con torre por E7 jaque, caballo por E7, que ese es otro error grave porque permite un mate en 4 muy interesante. Aquí hubiera puesto más resistencia a rey de 8, seguido de, no sé, torre por D7 y un largo etcétera. Hubiera sido una partida bastante entretenida. Pero este caballo por E7 permite una secuencia de mate muy bonita, la cual empieza con dama por D7 jaque. Se entrega la dama completita, a lo cual las negras responden con rey por D7, aceptando la dama. Alfil F5 jaque doble, con la torre que está en D1 y con el alfil que está en F5. La única forma de cubrirse de esos jaques es con moviendo el rey. No se puede capturar ninguna pieza, no se puede bloquear las dos piezas a la vez, se necesita mover el rey. Rey E8, alfil D7 jaque, rey F8 y alfil por E7 jaque mate. Una partida bastante clásica, muy instructiva, muy bonita, con unas posiciones en el gambito Evans que se han repetido históricamente muchas veces. Creo que es una partida bastante importante de estudiar, sin mencionar que es muy interesante y tiene un remate muy bello.